Y yo comencé a comprar y recibir las cositas de mi bebé y colocarlas dentro de casa. Él robó el ajuar de nuestra hija. Él robó todo, 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 todo lo que ella tenía. Él robó y fue a vender a cambio de crack. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer por la oportunidad de estar contando un poco de mi historia. Mi infancia fue muy maravillosa. Ya me emociono solo de pensar en la infancia y en el padre que tuve. Un hombre maravilloso. Creo que no existe, no va a existir hombre mejor en el mundo que mi padre. Fue una infancia digna, una infancia maravillosa. Mi infancia fue todo de bueno. No tuve nada, no tengo nada para quejarme de mi infancia. Nada, nada de la infancia, de la adolescencia. No, no tengo nada para quejarme. Somos mi hermano y yo, mi hermano mayor, 5 años mayor que yo. Y fue en la ciudad de Villahermosa, donde nací y me crié allá mi padre. Él trabajaba en el campo para darnos de comer. Sí tenía que trabajar. Trabajaba en una multinacional. Mi padre trabajó mucho tiempo en una multinacional. No dejaba faltar nada para nosotros, y todo lo que yo hacía en mi vida llamaba a mi padre. Todo era por permiso de mi padre. Él iba conmigo a ver trabajo. Si él decía, hija, hazlo, lo hacía. No lo hagas, no lo hacía. Yo pescaba con mi padre, yo cazaba con mi padre. Mi padre me enseñó a trabajar con electricidad. Mi padre me enseñó a cambiar gas. Hoy soy lo que soy, gracias a mi padre. Mi padre, así, claro que tengo a mi madre también, ¿no? En conjunto los dos. Pero mi padre fue para mí así mi héroe. Fue una infancia muy buena. No me acuerdo de nada así que me traumatizara en la infancia con mi padre. No tengo así, tanto yo como mi hermano. Mi padre siempre dio lo mejor para nosotros. Siempre, 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 siempre lo hizo. Él siempre sacaba de él para darnos a nosotros, a la familia, para todo el mundo. Todo el mundo siempre adoró a mi padre, y yo era muy unida a él. Era una cosa así, parece de otra vida. Fue al lado de mi padre, de mi madre, de mis primos jugando a la orilla del río. Yo tampoco tengo nada que reclamar de la adolescencia. Hacía muchas travesuras en la escuela. Mi padre era llamado para ir allá a la escuela. Hacía bastantes travesuras en la escuela. Pero creo que así es una adolescencia normal hasta que tuve mi primera relación, ¿no? Entonces viví mucho. Mi padre era llamado en la escuela. Hacía bastantes travesuras en la escuela, pero me llevaba con todo el mundo. Me llevaba bien con los vecinos. Me llevaba bien con la familia. Siempre me llevé bien con todo el mundo. Fue una infancia y una adolescencia muy buena. Quisiera que hoy mis hijas vivieran un poco de lo que yo viví. Bueno, el primer novio serio fue el padre de mi hija mayor, que hoy va a cumplir 25 años. Yo tenía 16 y él estaba con 21. Fue mi primera relación y lo conocí en una discoteca, ¿no? En un club nocturno. Nos conocimos, conversamos, terminamos involucrándonos, y ahí él fue a mi casa, pidió permiso a mis padres, a mi padre le gustó mucho, a mi madre también, y comenzamos a noviarnos, tuvimos alianza de noviazgo, tuvimos alianza de compromiso, tuvimos fiesta de compromiso, donde mi familia, la familia de él, y así, hasta entonces no tenía nada para reclamar de él. Él era muy trabajador, atento. Él trabajaba también junto con mi padre, entonces él pasó a dormir en mi casa, y yo todavía tenía 16 años, pero yo tenía aquella mente infantilizada, porque mi padre cuidaba mucho de mí. Entonces dejé de chupar chupete y tomar en mamadera a los 16 años de edad. Fue cuando comencé a noviarnos con él, y hasta entonces yo chupaba chupete, tomaba en mamadera, porque a los 16 años era bien infantilizada todavía, y ahí él comenzó a dormir en mi casa para trabajar con mi padre. Y a los 19 años
ya con 3 años de relación con él, quedé embarazada de mi hija mayor. Hasta entonces también una relación normal. Quedé embarazada y pasé todo el embarazo viviendo con mis padres. Ahí al final de mi embarazo, tuve una divergencia dentro de casa con mi hermano. Fue donde mi exmarido, mi primer exmarido, alquiló una casa y nos fuimos a vivir juntos. Ahí fue donde tuve a mi hija mayor y ahí comenzó todo. Él bebía. Él era alcohólico todavía. Sí, él era alcohólico, él bebía. Solo que para mí, él solo bebía. Y ahí fui a vivir a otra ciudad donde vivían los padres de él. En el fondo de la casa de los padres de él. Y allí comenzaron las traiciones, inclusive traiciones homosexuales. Y un día íbamos a viajar para Nuestra Señora de Guadalupe. Yo y él, mi hija, de excursión, y él desapareció. Mi hija fue detrás de él. Lo encontró inhalando cocaína, y nadie sabía. Y fue ella con 7 años, ella lo agarró inhalando cocaína. Ahí ella vino y me contó. Fue donde discutimos, peleamos, yo hablé de terminar, hasta entonces no sabía de las traiciones homosexuales. Y hablamos de terminar todo. Peleamos bastante y continuó viviendo en la misma casa, pero para mí ya no había más una relación, no había más cómo tener, no había más confianza, porque además del alcoholismo también, el uso de drogas. Y un cierto día yo estaba sentada en el sofá, escuché a mi hija con 7 años de edad gritando bien, Ella estaba durmiendo y ella gritó bien, ¿sabes? Una cosa sufrida, medio callada, un grito ahogado. Cuando corrí al cuarto, él estaba encima de ella en la cama con almohada, intentando asfixiar a mi hija, nuestra hija, con 7 años de edad, con almohada. Y yo llegué allá, aquel día me convertí en una fiera, saqué fuerza de donde no tenía y entramos en lucha corporal y lo saqué de encima de mi hija. Yo no quería más una relación. Y otra, él nunca fue un buen padre. Tipo mi hija, todo lo que ella tenía o era dado por mí, o era dado por mi madre, o por mi padre, o por el padre de él. Él nunca fue un padre presente, incluso viviendo juntos. Nunca fue de dar nada para ella. Nunca fue de dar amor. Nunca fue de dar cariño. Y eso hoy, ella tiene 25 años. Ella dice que su padre soy yo. Ella se acuerda el día que él intentó matarla. Ella se acuerda ese día. Ese día para nosotras quedó así en nuestra mente. Cuando me separé de él, ella todavía era menor de edad. Él nunca dio pensión para ella. Y yo nunca busqué la justicia, porque se puede exigir el dinero, pero no el amor. Nunca fue un padre presente, y hoy ella no se lleva con él. Ella no lo quiere. Él va a la puerta de la casa de ella alcoholizado, y ella no atiende. Ella no lo quiere. Nosotras no tenemos contacto con él. Hice amistad con un chico homosexual y nos hicimos muy amigos de verdad. Y ahí un día creo que él se cansó, ¿no? Yo era bastante amiga de él y me abría mucho con él. Y ahí él llegó a mí y habló. Mira, amiga, necesito contarte una cosa. Tu exmarido, ¿no? Tú, en la época era mi marido. Tu marido te traiciona con tal persona. Y eso ya hace unos 10 años que ellos tienen una relación homoafectiva. Entonces, quiere decir, él vivía conmigo y con mi hija como un hombre de familia y escondido. Él tenía una relación de años homoafectiva que era mejor amigo de mi amigo. Fue ahí que me enteré. Y cuando fui a hablar con él desmintió. Dijo que era mentira todo, pero no, no es mentira. El propio chico me contó después que nos separamos. El propio chico que mantenía una relación con él me contó que ya hacía muchos años que ellos tenían esa relación, y después de separados, él encontró a ese mi amigo, y él llamó a ese mi amigo para salir con él. Dijo que daría casa y daría todo para ese mi amigo tener una relación homoafectiva con él. Oh, hasta que mi marido se mostró quién era. Mi padre lo amaba como un hijo. Cuando mi exmarido, mi primer exmarido,
comenzó a sacar las garras fuera y mostrar todo eso, ahí mi padre ya no aceptaba más. Mi padre me quería cerca de él, yo y mi hija, pero es tipo así, no tuvimos hasta mi padre, hasta el fallecimiento de mi padre, él no hacía tantas cosas así. Entonces, esas cosas, esos descubrimientos vinieron después de la muerte de mi padre. Me involucré con él en 1996. Me involucré con él. Yo tenía 16 años, hoy estoy con 45. Entonces fue en 1996. Y ahí noviamos, quedamos casados, noviamos muchos años, ¿no? Mucho tiempo hasta casarnos. En 2000 quedé embarazada. Fue donde fui a vivir junto con él. En 2009 mi padre falleció. Entonces él mostró de verdad las garras de él después de 2009, después del fallecimiento de mi padre. Ahí todo junto, ¿no? Entre noviazgo, compromiso y viviendo juntos fueron 16 años, 18 años. Y ahí fui a vivir a la casa de mi madre. Fue cuando comencé a pasar mal. Ahí fui al médico, descubrí que estaba con tumor en la trompa del lado izquierdo. Y cuando las personas hablan así, tumor, ya pensamos, voy a morir, ¿no? Y ahí mi hija no tenía, solo tenía a mi madre y yo. Mi madre ya anciana, y él que no tenía contacto ninguno. Y ahí pensé, Dios mío del cielo, ¿qué voy a hacer, no? Ella no tiene contacto con nadie. Si yo llegara a morir, ella no quiere a su padre, ella no se lleva con su padre. Si yo llegara a morir, ¿qué va a hacer de mi hija? Fue donde tragué todo y por amor ella pensando, ¿no? La idiotez pensando que él cambiaría. Volví con él para que ellos pudieran tener la unión de nuevo, nuevamente. Ahí fue donde nuevamente fui traicionada. Él llegaba a casa casi todos los días drogado y alcoholizado, casi todos los días. Así, él solo no era agresivo. Conmigo, no venía encima de mí, porque si él viniera, él llevaba hasta entonces. Y ahí fue donde hice la cirugía y en medio de la cirugía descubrí que era benigno, que yo no iba a morir. Ahí fue donde dije, no voy a morir, pues entonces ahora voy a sacarlo de una vez en nuestras vidas. Fue cuando lo saqué de una vez en nuestras vidas. No quise saber más. No tuve más contacto ni conexión. No fui a la justicia para pedir pensión. Nunca exigí que él diera nada para mi hija. Nada, 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 nada. Fue solo yo y ella. Mi madre volvió. Estábamos viviendo en esa época en Santa Rosa. Cuando me separé de él, mi madre volvió a Villahermosa y yo comencé a trabajar en el hospital de Santa Rosa. Alquilé una casa y fui a vivir sola. Yo y mi hija, él iba casi todos los días armado a la puerta de mi casa, con cuchillo, con revólver. Y el tiempo fue pasando y casi todos los días él iba allá, hacía el mayor infierno, amenazaba. Yo tenía que quedarme encerrada dentro de casa con mi hija. Yo salía para trabajar, dejaba a mi hija con la niñera encerrada, con miedo de él saltar allá adentro. Y el tiempo fue pasando y fue pasando. Encontré a otra persona, pero no fue una relación. Fue una persona que en el momento de carencia dije, oh, voy a quedarme, ¿no? Un ligue, como dicen. Fue un día él llegó a la puerta de mi casa. Él agarró a ese chico allá en la puerta de mi casa, llegando a mi casa, y él sacó el arma y amenazó al chico. El chico salió corriendo, saltó un muro. Ahí fui, lo enfrenté. Él dijo, ¿quieres matarme? Yo dije, pues entonces me matas, ahora me matas o yo te voy a matar. Ahí fue donde él salió de la puerta de mi casa. Llamé a algunos amigos que tenía en aquella época. Mis amigos vinieron, anduvieron por el barrio, lo encontraron, lo agarraron, le pegaron, y ahí él desapareció de la puerta de mi casa por un buen tiempo. Fue donde fui al carnaval, en aquella época, al carnaval con mi hija. Llegando allá al carnaval, lo encontré allá y él me agredió. Él me dio una patada en mis piernas y me jaló del cabello.
diciendo que yo tenía que volver con él. En aquel momento, una vez más, saqué fuerza de donde no tenía. En medio del zambódromo, comencé a pegarle, y pegar, y pegar, y pegué mucho en él. Y ahí fue ayer las personas que estaban allí fueron hasta los guardias municipales y dijeron, miren, ¿ustedes no van a hacer nada? Está habiendo agresión allí. Ahí los guardias municipales miraron a la persona y dijeron, no, no es él que está pegando. Él la agredió. Ella está apenas defendiéndose. Déjenla pegar. Si él pone la mano en ella, ahí nosotros vemos qué vamos a hacer. Y ahí le pegué bastante aquel día. Él estaba alcoholizado. Le pegué bastante. Y después de ese día, al día siguiente, él fue a casa a buscar unas cosas de él que estaban allá y desapareció. No volvió más a la puerta de mi casa. Ahí comencé a trabajar y fui a vivir yo y mi hija y comencé a pagar alquiler y fui a vivir porque así mi adolescencia con los 16 años me involucré con él, ¿no? Entonces fueron 18 años allí en aquel casamiento, durmiendo y despertando con la misma persona. Mi primera relación sexual fue con él. Entonces fueron 18 años. Ahí cuando me vi libre dije, ahora voy a vivir un poco, ¿no? Ahí comencé a disfrutar, ir a baile, ir a discoteca. Mi hija también fue creciendo e iba conmigo y comencé a trabajar y vivir y vivir y vivir. Fue cuando conocí la segunda relación y la peor de mi vida. Y ahí, después de estar viviendo, yo trabajaba en un bar. Salí del hospital y fui a trabajar en un bar. Y ahí tenía una amiga que iba siempre allá conmigo. Ahí ella conoció a un chico de la ciudad de San Miguel, próximo a Córdoba. Ahí ese chico que era novio de ella tenía un amigo, un primo. Dijo, mira, ¿tú no tienes una amiga para presentar? Ella ya estaba combinando de viajar allá para San Miguel, ¿no? Y ahí ella agarró y dijo, mira, tengo una amiga aquí. Sí. Y ahí comenzamos a hablarnos por teléfono, que él es el padre de mi segunda hija de 7 años. Y comenzamos a hablar por teléfono hasta que un día mi amiga dijo, amiga, ¿vamos para allá? Dije, vamos. Tomé vacaciones en el trabajo, dije, vamos. Y ahí viajamos para San Miguel. Me llamaba siempre, de día, de tarde, de noche, de madrugada. Decía cosas bonitas, cosas maravillosas, mandaba carta, así, era el hombre que toda mujer gustaría. Quiere decir, era para ser el hombre bueno, ¿no? Pero era todo invención, es todo una máscara. Y ahí llegué a San Miguel. Él fue a buscarme a la terminal, y estuvimos juntos, y aquella noche fue maravillosa. Así, parecía que estaba viviendo realmente un sueño. Él no me contó mucho de su vida, no tenía mucho convivio con la familia. Estuvimos en la casa de unos amigos de él. Me quedé allá 12 días. En el 12º día que estaba allá, mi prima me llamó que mi tío había fallecido, uno de los tíos más queridos que tenía, y agarré para venir de vuelta y, desgraciadamente, él vino junto. Ahí él vino junto conmigo a mi ciudad y yo salí y fui al velorio de mi tío. Y él siempre allí al lado, compañero, pareja. Hasta entonces no tenía ya nada para reclamar de él, y ahí enterré a mi tío y fui de vuelta a mi casa y yo trabajaba y él no. Yo trabajaba en 2 empleos, trabajaba en casa de familia, trabajaba en una panadería para poder sustentar el alquiler, la casa, mi hija de mi primer casamiento y él en la penitenciaría, en la cárcel, y yo iba a visitarlo todo final de semana. Hasta entonces él solo fumaba cigarrillo. Yo no sabía que él tenía otros vicios. Él no bebía, y lo visité durante 1 año y 8 meses, todos los días, todos los finales de semana. A veces en casa comíamos huevo y yo llevaba carne para juntar el dinero para llevar para él. Que la mayoría de las mujeres, ahí está el error, hacen eso, pasan necesidad para poder ayudar al preso, y cuando ellos salen sucede lo que voy a contar para ustedes. Y ahí fueron 1 año y 8 meses. Él no tenía hijo.
Yo no tenía más intención de tener otros hijos y solo tenía a mi mayor. Y ahí fue donde él dijo, vaya, yo quería un hijo. Y con él tuve el deseo de tener otro hijo, por lo que él se mostraba ser por mí. Entonces con él tuve el deseo de tener otro hijo. Y ahí fuimos intentando la cárcel de él todita, 1 año y 8 meses. Quedaba ya en reposo para poder quedar embarazada, y ahí no sucedía. Y en el próximo mes de nuevo, no sucedía. Venía frustración, porque él quería un hijo y yo también quería dar un hijo para él. Vino la frustración 1 año y 8 meses después. Él salió de la cárcel. Diciembre de 2016, 1 año y 8 meses. Después que él había sido preso, él llegó a casa y ahí estuvimos allí. Cantó la libertad, quedamos allí en casa. Fue donde tenía 15 días que había salido de la cárcel. Comencé a sentirme muy mal, pero estaba en aquellos días de toda mujer, ¿no? Y él y mi hija decía, mira, ve a hacer un examen de embarazo que puede ser que estés embarazada. Yo decía, no, no estoy. Estoy en aquellos días de toda mujer y solo tengo dolor de cabeza. Y mi primer embarazo, también menstrué normal y sentía mucho dolor de cabeza. Ahí por en casa descargo de conciencia con 15 días que estaba en casa, fui a hacer el examen. Solo que estaba menstruando e hice el examen de sangre. Y ahí en la tarde el examen quedaba listo. Él dijo, ¿no vas a buscar el examen? Yo dije, no voy, no estoy embarazada, ve allá tú a buscar el examen. Y él fue a buscar. Cuando él vino gritando de dónde daba para oír, y realmente era positivo. Casi 18 años después de mi primer embarazo, estaba embarazada, y ahí el primer mes y el segundo mes fue maravilloso. Él salió de la cárcel, retornó a trabajar en el tráfico. Ahí con 2 meses de embarazo fue que conocí el verdadero infierno. Él era en el pasado usuario de crack, y yo no sabía. Y trabajando en el tráfico, yo embarazada de 2 meses, él volvió a usar crack. La primera vez que él me golpeó, estaba embarazada de 2 meses. Él me pegó tanto, 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 que no sé cómo no perdí mi bendición que estaba en mi barriga. Él tiró una botella de Coca-Cola en mi brazo, rompió mi codo. Yo embarazada de 2 meses. Y así, todo el dinero que tenía en casa, él robaba. Todo el dinero que hacía, él robaba. Cuando quedé embarazada de mi hija, pesaba 152 kilos. Cuando quedé embarazada de mi más chica, pesaba 152 kilos. Cuando ella nació, estaba pesando 80, porque la comida que tenía en casa, él vendía plato, garrafa de gas, pieza de cocina. Él quedaba fuera de casa usando crack 14, 15 días directo, robando la vecindad, robando iglesia, robando todo. Todo lo que se pueda pensar, él robaba a los vecinos. Él entraba en la casa de los vecinos para robar. Y cuando llegaba a casa, llegaba todo sucio, inmundo. Y yo tengo una línea de limpieza. Mi casa siempre fue muy limpia. Y ahí él llegaba a casa muy sucio, muy sucio, muy sucio. Él se acostaba en mi cama limpia y dormía por 14, 15 horas seguidas. Cuando despertaba en la abstinencia del crack. Es donde él me golpeaba. Hubo un día, él me pegó tanto, 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 que mi párpado, los dos, ellos cayeron, se deslocaron del lugar y quedó colgando mi párpado. Mi supercilio todo cortado al día siguiente. Quien miraba para mí, a pesar de que nadie miró, porque él no dejaba, parecía un oso panda. Yo no conseguía abrir mis ojos y después de pegarme de aquella manera, embarazada, él me jaló por los cabellos, me tiró debajo de la ducha y allí yo sangraba mucho, mucho, mucho. Y él decía, perdóname, la culpa es tuya, tú eres culpable, perdóname, todo lo que te hago, la culpa es tuya, tú eres la única culpable de eso todo. Y ahí él me mantuvo en cárcel por casi 3 meses.
Mi madre no podía entrar en mi casa, mi hija no podía entrar en mi casa. En eso él ya había expulsado a mi hija, que era preadolescente en la época. Creo que tenía unos 13, 14 años. Él la expulsó en mi casa. Ella se vio obligada a ir a vivir con el novio que tenía en la época, porque yo como madre no tuve cómo apoyarla porque tenía miedo. Tenía mucho miedo. Y ahí él me mantuvo encerrada dentro de casa y nadie conseguía entrar. Y las personas tenían miedo de llamar a la policía porque él era loco. Entonces nadie ayudaba. Y ahí quedé encerrada en cárcel hasta mejorar el morado de mi rostro. Y yo comencé a comprar y recibir las cositas de mi bebé y colocarlas dentro de casa. Él robó el ajuar de nuestra hija. Él robó todo, 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 todo lo que ella tenía. Él robó y fue a vender a cambio de crack todo lo que ella tenía, y ahí yo no podía salir de casa. Él salía, compraba el crack de él, volvía, cerraba la puerta, ventana, colocaba cortina con manta, cerraba todo, y yo era obligada a quedarme allí encerrada al lado de él. Y él, fumando el crack y aquel humo de crack dentro de casa, y yo embarazada, yo no podía reclamar, yo no podía hablar nada, yo no podía. Él aquella suciedad, aquella inmundicia, él quedaba metiendo en basura en la brisa del crack. Y yo no podía barrer, yo no podía agarrar una basura, yo no podía hacer nada, 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 nada. Yo tenía animales de estimación y un día, en un buen día, mi gato desapareció y yo comencé a buscar ese gato, buscar ese gato, buscar ese gato, y yo no encontré. Y ahí pasó, quedó solo la gata hembra. Yo ya estaba embarazada de 5 meses de mi hija. Él rompió mi casa toda, toda. Lo que él no rompió, él robó y vendió. Lo que él no rompió, robó y vendió. Él prendió fuego y yo tuve que quedarme allí inhalando y yo intentando apagar y él pegándome. Y ahí sentí falta de la gatita también. Ahí salí al patio barriendo aquel quiebre, aquel montón de vidrio en el área de mi casa, todo quebrado y él no estaba allá. Y ahí comencé a barrer para limpiar la suciedad. De la nada miré para arriba en el techo de la casa del frente que vivía en el fondo. Cuando miré para arriba, lo vi, gente, mirándome con un cuchillo en la mano y mi gata sosteniendo mi gata por el cuello. Y él agarró aquel cuchillo y yo mirando y yo gritaba, no. Y él hundía aquel cuchillo en el ojo de mi gata y mi gata maullaba. Y cuanto más yo gritaba, más él metía el cuchillo que él mirándome con ojo, aquel ojo que muchas personas, muchas mujeres que sufren la agresión debe saber cómo es esa mirada. Y ahí él agarró la gata ensangrentada y la tiró encima de mí. La gata con el cuchillo clavado en el ojo y ella saltaba que ella no había muerto. La tiró encima de mí. De la nada él vino. Él había matado mi gato también hacía días antes y tirado encima del techo de la vecina y el gato se había podrido y él agarró aquel gato lleno de gusano y lo tiró encima de mí también. Y lo tiró encima de mí también. Ahí me dijo así, ¿no son tus animales? Agárralos, ponlos en la bolsa y ve a tirarlos fuera. Y la gata saltaba y yo no conseguía, y yo gritaba y yo lloraba y decía, no, por el amor de Dios. Él decía, ve, demonio, si no vas, vas a tener el mismo camino de tu gata. Tú y él llamaba ese mismo nombre al ángel que estaba en mi barriga. Era solo nombre feo que él llamaba criatura en mi barriga. Tú y esa voy a mandar al infierno junto con esa gata. Ahí con mucho costo agarré la gata y el gato coloqué en la bolsa. Tiré. Vivía cerca de un río. Tiré en el río. Ahí fui. Volví para casa y comencé a limpiar todo. Aquel montón de gusano del gato que estaba. Dije, mi madre llegó. Mi madre llegó y entró en el corredor donde vivía. Y ahí ella preguntó, hija, ¿qué está pasando? ¿Que la madre no consigue más verte? ¿No vas más a la casa de la madre? ¿Y la casa tuya está todo quebrado? ¿Qué está pasando?
Él saltó de encima del techo con el cuchillo en la mano y corrió detrás de mi madre con el cuchillo y dijo, la llamó de aquellos nombres feos, y dijo que si ella no salía allí de la puerta, allí iba a matarla, iba a matar a mi hija mayor, iba a matar a la familia toda, iba a dejarme viva, porque yo tenía que sufrir, iba a matar a aquel nombre feo. Él llamó, que estaba en mi barriga, así que naciera, iba a dejarme viva para yo sufrir todo lo que merecía con la muerte de mi familia toda. Entonces hoy algunas personas dicen, vaya, pero ¿por qué te quedaste con él? Podrías haber evitado. Fueron 5 años. Fueron 5 años de lucha, 5 años de sufrimiento, intentando salir. Yo no conseguía. Él saltaba el muro de la casa de mi madre. Yo iba a la casa de mi madre. Él saltaba el muro de la casa de mi madre. Él me buscaba en la casa de mi hija. Él decía que iba a matar a todo el mundo. Él quedaba vigilando mi casa 24/48. Él me pegaba mucho, 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 mucho mismo. Y ahí, mi hija estaba en casa conmigo, la mayor, y él estaba allá también. Y él nos hizo a las dos quedar encerradas dentro de casa. Mientras tanto, yo ya estaba para tener al bebé, mientras él fumaba crack, y ahí mi hija nació el día 25 de mayo. Me acuerdo como si fuera hoy, después de sufrir todo el embarazo de ella, todo, todo, todo. Cuando él descubrió en la ecografía que ella era niña, ustedes necesitan ver lo que hizo. Él me pegó mucho, 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 porque él quería un hijo varón. Ahí fue muy, muy, muy sufrido mismo, gente. Ustedes van a tener idea de cuánto sufrido fue. Y ahí el 24 de mayo yo resolví hacer un baby shower. Mi hija era para nacer el día 30. El día 24 fue un domingo. Dije, voy a hacer el baby shower. Las personas no fueron. No fue nadie por miedo de él. Las cositas que mi hija tenía, lo poco que había sobrado, estaba un poco en la casa de una vecina, otro poco en la casa de otra vecina, otro poco en la casa de mi madre, porque si no él robaba. Y ahí hice el baby shower para poder tener unas cositas y solo fueron 3 primas mías, mi hija, una amiga y mi madre. Porque las personas tenían miedo, él había dicho ya que si alguien fuera, él iba a matar a todo el mundo en mi baby shower. Y ahí fueron esas personas que fueron y vi a él saliendo de dentro de casa. Hice un baby shower en la casa del frente y vi a él saliendo del fondo con una mochila en las espaldas un poco antes del baby shower. Ahí subí detrás de él, Nomi. Entonces entré en casa y vi que estaba faltando unas mantas mías dentro de casa, a los que me quedó. Ahí fui detrás de él y le dije así, tú agarraste las mantas dentro de casa, no tengo más nada. Y mayo es un tiempo frío, ¿no? Está frío. Mayo, ¿no? Es septiembre. Fue en septiembre. Y ella va a nacer y necesito llevar esa manta al hospital. Él sacó una llave inglesa de dentro de la bolsa y él amenazó de dar una llave inglesa en mi cabeza el día 24, el día del baby shower. Y volví para casa llorando. Ahí hice el baby shower con aquellas personas que estaban allí. Ahí aquellas personas, media docena de personas fueron, y yo y mi hija entramos para dentro de casa. Cuando comencé a no estar muy bien, a pasar mal, comencé a sentir dolores. Ahí él había salido para robar, para comprar crack. Ahí le dije a mi hija así, ella estaba con casi 18 años. Dije, hija, creo que ahí va a nacer, y no quiero que ella nazca con él aquí dentro de casa, porque si él ve que estoy sintiendo dolor para ella nacer, él va a querer ir detrás de mí al hospital, y no quiero. Quiero que él vaya, no quiero que él quite ese momento mío. Y ahí dije, cuando vi, y si él está aquí, si viene otra acción, aguanto, y ahí cuando él salga de casa, tú corres y pides a la vecina llamar ambulancia y... Vamos sin él, ella dijo. Está bien.
Eso comencé a sentir el dolor era 6 horas de la tarde, y él allí dentro de casa fumando crack, fumando crack, fumando crack, y nosotras encerradas dentro de casa. Aquello venía a dolor. Aguantaba en la mano de mi hija, apretaba y el tipo venía, entraba dentro del cuarto, que estaba dentro del cuarto acostada en la cama, miraba a mi cara y yo tipo la sonrisa, ¿sabes? Tragando aquel dolor, fingiendo que no estaba sintiendo nada. Cuando fueron las 2 horas de la madrugada, el crack de él acabó. Ahí él agarró una bicicleta y salió para ir a robar, con certeza, para comprar más crack. Fue en esa hora que dije, hija, es ahora. Coloqué la mano en la pared, di un grito, comencé de contracción, ella corrió a la casa de la vecina, llamó una ambulancia, la ambulancia vino rapidito, me llevó al hospital. Solo que en esa época la ciudad donde vivía no tenía maternidad. Entonces me llevó hasta la UPA allá, ¿no? Y de allá me llevó para Montevideo para tener a mi hija. Gracias a Dios, él no. Ese día él no consiguió ir. Ahí me llevaron para Montevideo. Llegó allá, comencé a sentir mucho dolor y mi hija no nacía, no nacía, no nacía, no nacía. Y yo gritando de dolor. Yo gritando de dolor y mi hija mayor junto conmigo. Eso la madrugada entera del día 24 al día 25. Cuando fue el día 25, fui a la sala de parto y ahí la médica dijo que tendría que ser forceps porque no estaba consiguiendo colocar a mi hija de manera parto normal. Y ahí, mientras fueron a buscar la tijera allá por fuerza, la médica me dijo así, un poco más, fuerza un poco más que ella va a nacer. Hice fuerza, ahí ella nació, y mi hija mayor estaba en la sala conmigo de parto, y ahí fue donde mi hija menor nació. Tuvieron que llevarla a la UTI porque estaba bien moradita. En eso de allá me acuerdo como si fuera hoy dentro de la sala de parto en la ciudad de Montevideo, gente. Son 2 ciudades después de la que vivía. Escuché bien lejos un grito, alguien gritando, una voz de hombre gritando. Él estaba haciendo 1 hora, no sé. Él dice que fue hasta de Villahermosa para Montevideo, hasta de Aventón, no sé. Todo muy sucio, donde estaba usando crack. Él había virado igual habitante de calle mismo. Solo venía a casa para pegarme y robarme. Y ahí él quedó bravo porque mi hija asistió al parto y él no, porque yo no avisé y ahí autorizaron a él entrar allá en la sala donde estaba mi hija y verme. Ahí lo llevaron a la sala del centro quirúrgico allá para colocar ropa quirúrgica para entrar en el centro quirúrgico. En vez de cambiarse, colocar la ropa que los médicos mandaron para ir a ver a su hija y verme, él entró en el vestuario de los médicos, robó a los médicos allá, golpeó billetera, robó billetera de los médicos, robó documento de los médicos, robó todo lo que había allá dentro, colocó su ropa, robó una bicicleta, parece que allí cerca del hospital mismo, y volvió a nuestra ciudad. Yo no lo vi. Y ahí, un día después que ella había nacido, él llegó allá de nuevo. Él llegó allá al hospital de nuevo, y mi hija estaba acompañándome, y él quería quedarse allá en el hospital, y ahí no dejaron que él se quedara. Fue donde él me amenazó. Yo había acabado de tenerla. Ella estaba en la cunita durmiendo. Me acuerdo que si fuera hoy, ella estaba en la cunita durmiendo, y él quería que mi hija, que todavía era menor de edad, saliera, fuera a dormir en la calle para él quedarse allí, porque estaba cansado. Hacía varias noches que no dormía, necesitaba dormir. Él quería que yo saliera de la cama y que mi hija saliera del cuarto, porque solo podía quedarse un acompañante, que él quería dormir. Y ahí el guardia vino e hizo que él saliera. Fue donde él salió, me dijo así, «Oh, ahora tienes guardia, pero cuando llegues a casa no vas a tener guardia, y cuando llegues a casa vas a ver lo que voy a hacer para ti». Gente, entré en desesperación, de miedo de volver para casa,
porque sabía lo que iba a suceder, pero ahí había hecho un juramento a mi hija mientras estaba en la barriga. Era embarazo de riesgo, no, ya por causa de la edad, pero había jurado para ella que cuando naciera, a partir de ese día, ningún hombre más iba a pegarme, ni que tuviera que matarlo. Nunca más iba a permitir que él pusiera un dedo en mí por ella. Y ahí él agarró guardia, lo sacó del cuarto, se fue. Al día siguiente recibí alta, fui a tomar la ambulancia, quedó mis 2 hijas para casa. Cuando llegué a casa, toda llena de punto, porque tuvieron que cortar abajo, muy debilitada, en mi refrigeradora, vivía en un corredor. De la manera que bajé de la ambulancia, vi mi refrigeradora. Era una refrigeradora frost free, bien grandota. Estaba parada en medio del corredor. Él intentó. Había pagado más de 3,000 en aquella refrigeradora. Es la única cosa que todavía tenía de valor, porque computadora todo él ya había vendido. Él agarró mi refrigeradora e intentó vender al vecino por 100 pesos. Solo que la refrigeradora no pasó allí en el corredor. Entonces quedó atascada. Nadie entraba, nadie salía. Él había robado paño de plato, cucha, alfombra. Mientras estaba teniendo la hija de él en el hospital, robó el resto de cosa que tenía dentro de casa y vendió todo. Cuando llegué a casa, no había más nada, 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 nada dentro de casa. Ahí llegué. Los vecinos ayudaron a sacar la refrigeradora, colocar de vuelta la refrigeradora de vuelta para dentro de casa. Ahí mi prima vino a visitar a mi hija. Ahí él llegó. Él llegó queriendo agarrar a la niña. Ahí dije que no iba a agarrar, que ella había acabado de llegar del hospital, ¿no? Él estaba sucio. Ahí me dio una cachetada en mi cara. Dijo que la hija era de él, que tenía todo el derecho de agarrar a la niña en el regazo. Y ahí, como estaba con visita, quedé callada y ahí él fue detrás de Crack. No se importó mucho con la niña que estaba allí con 4 días. Estaba con 4 días de dieta, estaba lavando ropa. Nadie podía acercarse a mi casa porque él no dejaba, era siempre yo allí. Y ahí pedí. A mi hija mayor que estaba allí, estaba compadecida, ella estaba allí. Ella agarró al bebé estaba con 4 días, la llevó afuera para bebé tomar un sol. Y ahí fui a lavar ropa, estaba descalza y el patio de mi casa tenía piso y el agua estaba resbalosa, así. Ahí fue donde él vino y colocó unos platos míos que había ganado, unas cosas en una bolsa para llevar para vender. Y ahí fue donde le dije que no iba a vender, que ya había avisado para él que no iba a vender más nada. Y ahí él me pegó, vino encima de mí, junté también encima de él. Y ahí nos agarramos en una lucha corporal violenta, solo que como estaba con el pie mojado y estaba en el jabón, lavando ropa, resbalé y caí. Cuando caí, él aprovechó. Ahí comenzó a patear mi cabeza, mi oreja, eso estaba con 4 días de dieta. Mi oreja izquierda se deslocó, salió fuera del lugar, abrió un corte y mi cabeza quedó con más de 10 bultos de tanto patazo. Cuando conseguí levantarme, corrí a la cocina, agarré 2 cuchillos. Ahí corrí detrás de él. Dije que a partir del día que ella naciera, no me pegabas más. Ahí salí corriendo detrás de él, allí en el frente y yo atrás. Y fui con los 2 cuchillos, y para abajo de donde vivía había un río. Él bajó, entró en el callejón y saltó para dentro del río. Y ahí cuando llegué a la orilla del río, iba a matarlo allí. Solo no salté para dentro del río porque había acabado de tener bebé. El río era contaminado, el alcantarillado corría allí. Ahí dije, escapó, porque ¿cómo voy a entrar allí a contaminarme? Cuando miré para abajo con los 2 cuchillos en la mano, él atravesando el río, cuando miré para abajo era solo sangre que bajaba. No quedó un punto mío en el lugar, reventó todo, infeccionó todo y ahí él agarró y quedó en medio del monte escondido. Y ahí vienen unos amigos míos, y ahí mis amigos dijeron que no iba a permitir más que me pegara,
porque ese día mi hija con el bebé en el regazo, cuando me vio corriendo detrás de él, salió corriendo con la recién nacida en el regazo y fue a la casa de esos mis amigos y dijo, él está agrediendo a mi madre, va a matar a mi madre. Y ahí mis amigos vinieron y dijeron, mira, no te va a pegar más, no vamos a permitir. Y fue la primera vez que conseguí correr detrás de alguien. Mi hija todavía no fue, ni fui yo, que tenía miedo de lo que él pudiera hacer. Entonces nunca contaba a nadie. Quedaba allí, yo misma sufriendo, y él amenazaba a todo el mundo. Ahí mis amigos fueron, entraron en medio del monte y consiguieron encontrarlo allá. Le pegaron bastante y ahí se lastimó. Quedó lastimado. Cuando llegó a casa, me agarró durmiendo. Me pegó mucho, 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 mucho. Me sacó de la cama en el golpe. Y ahí fui y le dije, mira, no quiero más. Basta, no quiero más. Ahí fue donde dijo, mira, no vas a ser mía, no vas a ser de nadie más, porque te voy a matar. Y pero antes voy a matar a ese, dijo un nombre feo de nuestro bebé. Voy a matar a tu otra hija. Voy a matar a tu madre. Voy a matar a tu familia entera. Sabes que soy capaz de eso. Ahí fue donde, y toda madrugada oraba mucho, ¿sabes? Agarraba la Biblia, pedía mucho a Dios. Llegué a pedir la muerte de él, pero parece que cuanto más pedía para que muriera, más vida tenía. Cerraba el portón en la madrugada y él llegaba, saltaba el portón, entraba. Hasta que un día conseguí fuerzas, reuní coraje y denuncié. Denuncié en la comisaría de la mujer y ahí fue donde conseguí la medida protectora. Con la medida protectora, él no podía acercarse a mí, no podía acercarse a la casa, y cuando él violaba la medida protectora, llamaba a la policía y la policía venía y lo llevaba preso, pero él salía y volvía de nuevo, hasta que un día, gracias a Dios, él fue preso nuevamente por tráfico de drogas. Y quedó preso mucho tiempo, y ahí fue donde conseguí reconstruir mi vida. Hoy, gracias a Dios, estoy libre de él. Mis hijas están bien. Mi hija menor hoy tiene 7 años. Es una niña maravillosa, inteligente, llena de vida. Ella no tiene contacto con el padre. Él quedó preso mucho tiempo, y cuando salió, intentó acercarse, pero la justicia me protegió. Hoy vivo en paz, sin miedo reconstruí mi vida, trabajo, cuido de mis hijas, y vine aquí contar mi historia para que otras mujeres sepan que es posible salir. Es difícil, es doloroso, pero es posible. Nunca es tarde para buscar ayuda, para denunciar, para luchar por su vida y por la vida de sus hijos. Si están pasando por esto, busquen ayuda, denuncien. No tengan vergüenza. La vergüenza debe ser de quien agrede, no de quien sufre. Y sepan que ustedes son fuertes, son capaces y merecen ser felices.